Buenas tardes, maestros. Nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó el tema de sociedades en nombre colectivo y comandita. Yo, Anaí King, voy a empezar con la exposición. Específicamente en la sociedad en nombre colectivo, vemos que todos los socios responden a las obligaciones de la empresa de un modo subsidiario, ilimitadamente y solidariamente. En la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el capítulo 2, artículo 25, podemos ver este apartado. Por modo subsidiario y solidario, tenemos entendido que cada uno de los socios es responsable por todos los demás. Es decir, que lo hacen de una forma ilimitada o que se supone que ningún socio tiene derechos especiales que limiten su participación. En cuanto a la razón social, es el nombre bajo el cual una entidad legal o comercial es individualizada y realiza sus actividades y está registrada en la Junta de Comercio o en la oficina de registro. En este caso, lo que no puede haber es un solo dueño o un solo socio. Para solicitar la razón social de la empresa ante el gobierno de México, se necesita ingresar al portal tu empresa o la empresa que se vaya a crear. Para esto se debe contar con una firma que se puede conseguir en el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, en donde también se puede realizar el trámite de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía. Características principales. En este caso tenemos 8 puntos basados en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el punto número 1 tenemos que un socio no puede ceder sus derechos a la compañía sin que los otros socios estén enterados. Y tampoco pueden admitirse a otros nuevos socios, salvo que uno o en otro caso el contrato social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría. En el punto número 2 tenemos que todos los socios estarán de acuerdo para hacer cualquier cambio con el contrato social, a menos que entre los socios hayan acordado que solo se necesita el consentimiento de la mayoría. En este caso, el punto 3 dice que puede haber socios industriales y socios capitalistas. Los socios industriales son los que aportan su trabajo y perciben su sueldo. Y en el otro caso, los socios capitalistas son los que aportan la economía, el dinero. El punto número 4, vemos que los socios ni por cuenta propia ni ajena pueden dedicarse a negocios del mismo género. Tampoco pueden formar parte de otras sociedades a menos que los demás socios lo permitan. En el punto número 5 tenemos que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores. Estos podrán ser socios o podrán ser personas ajenas. El 6 dice que todo socio tendrá derecho a separarse. Cuando el nombramiento del administrador recaiga en una persona extraña a la sociedad y el socio haya votado en contra. También tenemos el punto 7 que dice que cuando el administrador sea socio y el contrato social se pactó, no puede ser removido. En este caso solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. Por último, el punto 8 dice que se debe tener una reserva consistente de ahorrar un 5% de utilidades al año por cualquier emergencia que pueda sufrir el negocio. En este caso, hasta que llegue a la suma de una quinta parte del capital social. Las características generales de la sociedad en nombre colectivo. En este caso vemos que en este tipo de sociedad mercantil, cada uno de los socios es responsable por todos los demás, de un modo subsidiario y solidario. Vemos que lo hacen de una forma ilimitada, lo que quiere decir que ningún socio tiene un derecho especial que delimite su participación. Los socios igual podrán estipular que la responsabilidad de alguno o de alguno de ellos se limite a una porción o a una cuota determinada. Aún así, las cláusulas del contrato de sociedad que supriman la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios no pueden producir un efecto legal alguno con relación a terceros. Sociedad en comandita simple. Características. Una sociedad en comandita simple es como una forma similar a una sociedad general, excepto que mientras una sociedad general debe tener al menos 2 socios generales, una sociedad en comandita simple debe tener como mínimo un socio comanditado y un socio comanditario. Los socios comanditarios se responsabilizan
por la porción de pasivos de la empresa, que sea igual a su aporte de capital a la compañía. Los socios gestores se encuentran en la misma posición legal que los socios de una empresa convencional. Estos socios tienen el control de la gestión, pueden pueden compartir el derecho a usar propiedades de la sociedad y beneficios de la empresa en proporciones predefinidas, pero tienen la responsabilidad total por las deudas contraídas por la sociedad. Definición legal de sociedad comandita simple. Como bien puede ser bajo una razón social y se componen como por varios socios. Bajo las sociedades mercantiles existe una dominación o razón social mediante el acuerdo de voluntades de un grupo de personas denominadas socios, que éstas unen sus esfuerzos y capitales para la realización de un común con ánimo de lucro. Características. Hablando un poco de esto, son muy relativamente económicas y sencillas de crear. Es esencial tener un acuerdo previo sobre dicha asociación para aclarar la responsabilidad gerencial, la propiedad y la distribución de los beneficios. Es gerenciada por un socio gestor, responsabilidad limitada, respaldado por otros socios comandatarios, cuyas responsabilidades están limitadas a la cantidad de capital que hayan aportado como inversión en la sociedad. De igual forma, el nombre de la compañía puede ser el de uno o más de los socios gestores, con una adición que indique que ese es el nombre de una compañía. La empresa también puede tener un nombre comercial o especial. No debe mencionar el nombre de ningún socio. El nombre es de la organización. De igual manera, tiene relativamente pocas formalidades operativas, costos administrativos de rango, abajo y medio y reglas claras para el aumento de capital. Y no tiene ningún accionista. Cada socio comanditario tiene un porcentaje de interés específicamente establecido en los ingresos de entidad. Los socios comanditarios no reciben dividendos, pero tienen derecho a su parte de los ingresos. Igual, el socio gestor es responsable por los activos y pasivos totales de la sociedad. Es muy importante mencionar la utilización de las sociedades en comandita simple. Generalmente son utilizadas con dos principales propósitos, que son el desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales y para ser usadas como una vía de planificación patrimonial. En la primera nos podemos entender que es el socio gestor, el gerente de la operación del proyecto y el socio comanditario. Es el inversionista que aporta el dinero para la sociedad y pueden obtener un retorno del flujo de ingresos del proyecto ya completado. Un socio comanditario es un inversionista pasivo. Los centros comerciales y los complejos habitacionales son solo algunos de los proyectos típicos que podrían administrarse utilizando una sociedad en comandita simple. Por la planificación patrimonial, en este caso, el socio gestor es el padre que posee los activos, generalmente bienes raíces comerciales, y los socios en comandita son los herederos del socio gestor. Las sociedades en comandita simple generalmente están formadas por individuos o corporaciones que desean mantener el 100% del control de un activo o proyecto, al tiempo que incluyen a los inversionistas o herederos en los ingresos obtenidos por la sociedad. Por ello, también son muy utilizadas en la industria cinematográfica. Como todo, es obvio que puede haber ventajas y desventajas. Como en la diapositiva muestran algunos ejemplos, hay muchos más, por ejemplo, como los socios gestores.
tienen el control total de la entidad y de sus activos. Decisiones importantes son tomadas por el socio gestor. De igual manera, cada socio gestor comanditario puede poseer cualquier parte del negocio. No hay un nivel en el aporte mínimo o máximo de capital para ningún socio. Con respecto al número de socios, no existe un límite en la cantidad de socios que pueda haber en la sociedad. Igual, no se requiere publicar los reportes financieros. Solo se necesita la información financiera general para administrar la empresa y satisfacer las necesidades de banqueros, proveedores, impuestos y socios comunitarios. No es necesario presentar una declaración de impuestos aparte para la sociedad. Cada socio tributa personalmente sobre su parte. Para finalizar, las desventajas, como unos ejemplos que están en las diapositivas, igual tienen algunos límites a las deducciones de gastos. El ingreso gravable está sujeto a las tasas impositivas personales del individuo. La sociedad se termina con el fallecimiento o retiro de uno de los socios. La compañía solo puede realizar actividades comerciales o industriales.